Nos escuchamos. Skin Talk Podcast, siempre a tu lado. Skin Talk Podcast, tu belleza revelar. Skin Talk Podcast, te vamos a cuidar. Bienvenidos a un episodio más. Recuerden siempre seguirnos por todas nuestras redes, YouTube, Instagram, TikTok y dejarnos su comentario de qué quieren que hablemos siempre. Y hoy vamos a tener a un invitado especial que le va a dar la bienvenida, la doctora Zeneli. Hola, hoy tenemos un invitado muy especial, una de mis personas favoritas del mundo, que es el doctor José García, mi hermano, cirujano laparoscópico y de obesidad, que hoy viene a hablar un poquito sobre los cambios en la piel en pacientes de cirugía de obesidad. Bienvenido. Hola. Yo iba a decir ahorita de que el doctor Tico García, mentira, el doctor Tico. José Alberto. Yo como que no lo conozco. Doctor José Alberto García. Bueno, hola, gracias por la invitación. Estamos aquí para abordar un tema que me apasiona, que es la obesidad, y combinarlo con este mundo maravilloso de la dermatología. Yo creo que antes de entrar en materia de lleno a la piel, la mayoría de las personas, yo creo que tú lo sabes porque son las preguntas que más te hacen, siempre preguntan ¿cuándo yo puedo calificar para una cirugía de obesidad? Es lo primero. ¿Y cuáles son las diferencias entre una cirugía y otra? Porque hay varias cirugías de obesidad, no solamente una. Sí. Pero yo pienso que, aclárame esto, dentro de esa pregunta, no solamente se operan pacientes con obesidad mórbida. No, hay diferentes tipos de pacientes que uno capta, y vamos hablando primero sobre el paciente que está en sobrepeso. Este paciente que tiene unas libras de más, pero que tiene una condición mórbida, ya sea a nivel patológico, tiene alguna condición como diabetes, hipertensión, que son patologías las cuales la cirugía bariátrica ayuda a regularlas. Ya entrando a los pacientes de obesidad en sí, son pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 35, en el cual ya ahí se cataloga obesidad tipo 1, 2 y 3, dependiendo el peso y la estatura que tenga. Doctor, pero usted es bello. se va a poner rojo. Bueno. No, por Cecilia no creo. Entonces, hablan un poquito más sobre ya cuando, o sea, no todo el paciente que te llega y tú lo sabes, o sea, muchísimas veces llegan allá, doctor, yo me quiero operar. ¿Cuándo tú dices, tú calificas realmente para una cirugía? El paciente que tenga un índice de masa corporal por encima de 35 o que tenga un excedente de grasa corporal en su cuerpo, sin ninguna comorbilidad, ya podemos decir que sí califica para cirugía. En los pacientes que tienen patologías agregadas, como el síndrome metabólico, diabetes mellitus, tienen hipertensión arterial descontrolada, si no tienen el sobrepeso, si tienen sobrepeso pero no tienen una obesidad como tal, sí pudiéramos valorar. También hay pacientes que han buscado la forma distintamente de bajar de peso de muchas maneras y no han podido alcanzar su meta, y esa es una opción ya de un procedimiento, otro tipo de procedimiento barato como balones, uso de medicamentos que han fracasado, uno le oferta este tipo de cosas. Doctor, pero para nosotras sí tenemos una idea de qué es una cirugía bariátrica, pero tal vez nuestra audiencia no tiene el concepto muy claro. ¿Qué es realmente una cirugía bariátrica? ¿Cuáles variantes puede tener? Eso iba. Exacto. Porque, o sea, yo digo mucho, doctor, de manga, una cirugía bariátrica, que sí, no sé. Como Bypass. Cirugía bariátrica bypass. es el conglomerado de todos los tipos de procedimientos que realizamos para bajar de peso, ya sea invasivo, no invasivo, como los no invasivos, como el uso de medicamentos, los que están en boga, como el Ozempic, Saxenda, el Mounjaro. El Mounjaro, la tirzapatida. Que se usan para bajar de peso, ya sea inyectados o tomados. Aquí no tenemos fórmula tomada, pero sí hay inyectados en ese sentido. Hay otro procedimiento no invasivo, como los balones intragástricos, que se hacen vía endoscópica. Se entra un tubito por la boca y se infla una vejiga que ocupa un espacio en el estómago.
Ya entrando a lo que son procedimientos como tal, cirugía, están diferentes tipos de cirugía. Está la manga gástrica, que es un corte de un 80, un 70% del estómago, en el cual reducimos anatómicamente el tubo gástrico para que el paciente se sienta más lleno rápidamente. También hay una hormona que se genera en el fondo gástrico que se llama grelina, y esta hormona es uno de los 3 factores que inhibe la hambre y la sed, el hambre y la sed. Y por ende el paciente disminuye su sensación. Entrando a los que son bypass, que son procedimientos malabsortivos como tal, uno lo que busca es quitar un pedazo del intestino donde se absorben mayores partes de nutrientes de nuestro cuerpo, y por ende el paciente pierde peso en ese sentido. Ya esos pacientes son para procedimientos más metabólicos, pacientes que tienen un sobrepeso muy marcado, una obesidad muy marcada, y que tienen patologías que no son controladas con medicación. Uno opta por bypass, y hay diferentes tipos de bypass dependiendo donde se forme el cirujano. Mi mamá es una paciente operada de cirugía bariátrica hace 5 años, creo que antes de la pandemia, y no era tanto por obesidad, como dijo el doctor, sino era por un tema metabólico. Mi mamá tiene un descontrol en hipertensión, una mujer joven, o sea, mi mamá es una mujer muy joven, hipertensión, el tema de la tiroides súper descontrolada, y luego de la cirugía, sí, obviamente, sí bajó de peso porque no estaba como en su peso, el mejor peso que ella ha estado, pero luego de la cirugía, todos sus medicamentos fueron reducidos. Sí, es una de las ventajas de la cirugía, que costo-beneficio a largo tiempo, el paciente reduce gastos, muchísima medicación que se toma, el estilo de vida le aumenta, si comienza, claro, a comer de manera saludable, Obviamente. adoptar un estilo de vida saludable como hacer ejercicio y eso, que antes quizá no lo pudiera hacer porque la misma obesidad le impedía hacer ese tipo de procedimientos. Y una cosa importante, yo creo que, yo me imagino que sí, que tú tienes como un esquema de trabajo, pero hay veces que cuando los pacientes se operan, que es muy frecuente, como que la ganancia de peso al año, 2 años es muy frecuente, ¿no? Creo que eso tiene algo que ver, tema psicológico más que nada. La ganancia ocurre generalmente de procedimientos quirúrgicos, ocurre después de los 5 años estadísticamente. Okay. Estos pacientes que después del 5.º año comienzan a volver a retomar hábitos dañinos para su cuerpo, vuelven al sedentarismo, empiezan a comer, a tomar alcohol. Estos pacientes sí pueden tener una reganancia porque el estómago es como un músculo. Que mientras más si tú le sigues entrando mucha comida, se va a distender. Exacto. Entonces, O sea que el estómago que me cortaron, si yo vuelvo y como, ese estómago puede volver a coger el tamaño anterior o aún más grande. no el tamaño anterior, pero sí puede dilatar. Pero no va a llegar nunca al tamaño del estómago original que tenía el paciente. Y puede comer cantidades similares a las que comía anterior. Y un paciente, por ejemplo, renal, ustedes que tenga un problema de obesidad, ¿no califica para un procedimiento bariátrico? Si los pacientes renales sí lo podemos someter a cirugía, siempre y cuando tienen que tener sus enzimas renales y eso al día, que esté todo bien. Si es un Controlado. paciente que ya está en fallo renal, Que esté en diálisis, que esté por en ejemplo. diálisis, tiene que tener, hay que tomar cierto criterio, ver cuándo se va a dializar, cuándo se va a realizar la cirugía y programar su diálisis posterior a la cirugía. Ok, muy interesante porque Uno no piensa sabía que se No. podía. No, y señores, y yo creo que la cirugía bariátrica en los últimos años se ha puesto de moda, pero es importante recargar que no nada más voy al cirujano y me corto el estómago, o sea, es un equipo multidisciplinario que comienza desde la ayuda de un psicólogo o un psiquiatra en algunos casos, la ayuda por nutrición, y por lo menos, José Alberto, se trata mucho de tener apoyo por cardiología y por neumología, y no sé si otro especialista más, pero yo creo que el área de psicología, yo le digo a los pacientes, si usted se va a operar, no se va a operar el estómago, nada más se tiene que operar el cerebro, porque tu estilo de vida va a cambiar totalmente, o sea, es un estilo de vida que cambia 360 grados prácticamente. Sí, es una realidad. El paciente, cuando antes veía un plato grande, una caja de pizza, por el ejemplo que más doy, y el paciente se podía comer esa caja de pizza, al tú reducirle el estómago, él se la va a comer la caja de pizza si no hace una introspección él mismo. Él va a decir, yo me la como
Me como un pedacito ahora, me como otro pedacito más tarde y termina comiéndose la caja de pizza sabiendo que le va a hacer el mismo daño. Entonces, esos pacientes tienen que tener seguimiento por lo menos un mes antes de la cirugía y hasta un año después de la cirugía tener acompañamiento psicológico. Que esté de la mano con el psicólogo, porque hay cambios también en su cuerpo que el paciente va a ir notando, que debe ir de la mano de alguien que le vaya diciendo esto es normal, esto va a ir pasando esto en tu cuerpo, porque puede pasar dos cosas, o que el paciente aumente su autoestima exponencialmente, o que este paciente se deprima porque no tuvo los cambios deseados. Entonces ahí entramos en la parte de lo que viene la piel y eso, que hay una cierta flacidez que el paciente nota en los postquirúrgicos porque el paciente tiene un excedente de piel en su cuerpo. Obviamente. Entonces, al perder la grasa de manera abrupta, esta piel no se recompone a la misma velocidad que pierde peso. Entonces, estos pacientes necesitan complemento psicológico y nutricional, porque la nutrición es fundamental para que esa piel tenga una buena turgencia y disminuye, o sea, el componente tanto, o sea, cuando disminuye grasa acompañado de un suplemento proteico como suplemento de proteína, buena alimentación, carnes, huevos y cosas así, esa piel baja o sea, tiene una mejor turgencia y se recompone mejor. Ustedes saben más que yo de eso. Entonces, no es solamente como el cuidado facial del paciente que él va a tener, no, es más esa sensación de exceso de piel él la va a presentar. Y no solo a nivel de piel, el paciente bariátrico va a consulta por pérdida de peso, También, pérdida de pelo. pérdida de pelo, Por resequedad de la piel. Resequedad. Las bastante. uñas. De las De las uñas. uñas. Ajá. seborreica también. Por eso. Pacientes que no tenían seborreica por un montón de factores que influyen puede empezar a presentar episodios de seborreica. ¿Por qué? Porque el paciente no solamente se mete a un estrés físico, también hay un estrés mental, porque es como algo, yo tengo varias personas cercanas bariátricas, pero es como muy cuesta arriba que el paciente encuentre su talla. Yo conozco a alguien que quedó exageradamente delgado y no era lo que quería. Y eso lo deprimía. Sí. Entonces, es como que con la bariátrica, tú no puedes decir, no hay un parámetro que tú puedas decir, voy a quedar small, medium, X small. No. No, es como todo va de la mano del nutriólogo. Es que tenemos que aliarnos a nuestro nutriólogo, nuestro endocrinólogo, que va a hacer el rejuego entre la cantidad proteica que él coma y los carbohidratos que ingiera. Si el paciente va a bajar de peso independientemente, coma poco, coma carbohidratos, coma mal, va a bajar de peso con la cirugía. Pero la diferencia está cuando él baja comiendo niveles, o sea, con la proteína necesaria. La proteína es la fuente vital del paciente bariátrico. Ahí va a disminuir la pérdida de cabello, va a disminuir muchísimos factores en él y uno lo ve cuando el paciente baja bien, con una carga proteica adecuada, que hace ejercicio, se ejercita, se ve moldeado. Porque No el se ve músculo- enfermo. El músculo es como el molde de nuestro cuerpo. Entonces, si uno baja de forma, o sea, si uno no tiene ese músculo, va a bajar de forma. Entonces, ese molde, esa silueta bonita que se ve en la mujer, esa silueta bonita que se ve en el hombre, es el músculo que lo da, no la grasa, ni la piel. Entonces, en estos casos es de la mano con el nutriólogo que debemos ir para llegar al peso ideal del paciente. El peso, antes hablábamos que mientras menos peso, más salud, no. Y ahora vemos que el músculo pesa más que la grasa. Entonces, si yo tengo 100 libras de músculo en mi cuerpo y yo tengo, digamos, 170 libras, yo soy una persona súper saludable. Que lo que más tengo es músculo. Entonces, sin embargo, si yo llego a tener 200 libras y la mayoría es músculo, sigo siendo saludable. Si yo tengo 250 libras y la mayoría es músculo, sigo siendo saludable, no importa el peso que yo tenga. Sí, que es algo que la gente como que se pesa, déjame ver cuánto peso, pero tú sabes que está más delgado porque te sirve
la ropa diferente, te queda mejor, pero dice, pero peso lo mismo, pero estás entrenando, ganando masa muscular, bajaste la grasa, pero el músculo pesa, entonces a veces uno no se puede llevar tanto de eso. Cuando uno ve incluso, antes uno se fijaba mucho en las balanzas, los pesos convencionales, ahora nosotros tenemos sistemas de bioimpedancia, Sí. en los cuales esos sistemas te dicen la distribución de grasa. Señores, el InBody. Tenemos InBody en Barilab. Para los que no lo sepan, ¿verdad? Entonces, el sistema InBody sí te distribuye la cantidad de agua que tiene tu cuerpo. No es solamente enfocarnos ya en el peso. Yo le digo, el cuerpo ya no es peso solamente, es más que eso. Uno tiene que ver la masa muscular cómo está y ver la grasa que tú tienes. Ese excedente de grasa es lo que enferma el cuerpo. Entonces, ahí caemos en muchísimos tipos de patologías. Por ejemplo, Y que hay dos tipos de grasa también. Está la visceral y la parietal. Sí, que la visceral, aunque no es la que vemos cotidianamente, es la más peligrosa porque es la que está dentro de nuestro cuerpo, de nuestras arterias y todo eso. Entonces, ese excedente de grasa en nuestro cuerpo que genera un aumento de la resistencia a la insulina. Entonces, ahí entramos ya a unos términos un poquito más científicos. Este aumento de la insulina, ¿qué va a hacer? Es por un aumento excesivo de glucosa que tenemos. Entonces, la insulina es una hormona que es anabólica, o sea, una hormona que genera células. Entonces, al generar células, genera células en todo nuestro cuerpo. Síndrome de ovario poliquístico en paciente obeso. Tenemos Acné. poliposis en colon en paciente obeso. Entonces, entramos a la piel, acantosis nígrica. Claro. Sí. Entonces, que es una proliferación de queratocitos. Entonces, que se da en pacientes con resistencia a la insulina. Ese Que es una- cuello oscuro que se ve, las axilas, ese cuello renegrido. que a veces se cree que es Ese curtido. porque está curtido, como dice la gente en buen dominicano, pero que es un tema hormonal, un tema endocrino que hay que Metabólico. tratar, metabólico. y que viene propio del paciente obeso. Esas lesioncitas negruzcas que se ven muchas Los fibromas blandos también, la la tetica de pepera, carne, como dicen los pacientes. son proliferaciones por la resistencia a la insulina que produciendo insulina, tenemos la insulina elevada en nuestro cuerpo y está produciendo múltiples tumores que no tienen que ser malignos, pero sí se manifiestan en nuestra piel. Exactamente. Algo importante que no sé cómo tú lo manejas, pero cuando un paciente nos llega mucho a consulta, pacientes ya que fueron operados bariátricos y quieren volver a ponerse su cara bonita porque sienten como que se le bajó mucho la grasa de la cara, se le ve más flacidez y esto. Entonces, es bueno que sepan que también en lo que ustedes van haciendo el proceso de rebajar, de empezar su proceso de su cirugía, se pueden también acudir a dermatólogo para una orientación, porque a veces podemos ir haciendo cosas en lo que ustedes van perdiendo peso para que no se vean tan flácidos. Podemos comenzar con los bioestimuladores que ayudan bastante, o sea, a regenerar tu propio colágeno y que no se ve esa flacidez, por lo menos en la piel de la cara. Se puede utilizar también a nivel corporal. También tenemos aparatología que ayuda bastante con eso. O sea que es muy importante que se orienten de la mano del dermatólogo ya también a la hora de esa disminución de peso brusca. Y no solamente para mejorar calidad de piel. Hay pacientes que pierden totalmente los compartimientos grasos de la Sí, cara. Se le sí. atrofian totalmente y van a necesitar ácido hialurónico porque necesitan reponer volumen perdido para no Exacto. verse caquéticos. Sí, y en No especial ves- los pacientes que sobrepasan ya los 45 años, que entran en edad cuando comienzan a bajar de peso, estos pacientes se ven más ancianos. Entonces, es importante auxiliarse del dermatólogo para ese tipo de pacientes ya cuando sobrepasan los No. 50 años. diría. Y pacientes que lo sobrepasan y que le importa su aspecto. Porque hay muchos pacientes que se pueden hacer una bariátrica y no necesariamente por un tema de cómo me voy a ver. Hay pacientes, como bien mencionaste, que se hacen cirugías o procedimientos bariátricos por el tema de condiciones, enfermedades subyacentes. Pero hay pacientes que pierden peso y realmente el aspecto no es lo que les importe. Pero hay otro polo de la realidad, que es el tipo de paciente que pierde peso por un tema de autoestima, de bienestar emocional
Y cuando va pasando ese proceso, sí tiene un impacto significativo cómo se ve su físico. Entonces, es saber con cuál paciente sí, con cuál paciente no. Sí, así es. Y es sumamente. A nosotros nos llegan todo tipo de pacientes. El paciente en la peor condición metabólica, el paciente que lo que quiere es bajar algunas 20 libras o la paciente que quiere bajar 20 libras para su boda, o la paciente que quiere quedar embarazada y no ha podido concebir por el sobrepeso. Entonces, Mira, hay que saber interesante, y jugar. disculpa que te interrumpa. ¿Cuándo una paciente puede quedar embarazada luego de una cirugía bariátrica? Porque eso es importante. Sí, lo ideal es después del año. Después de que uno vea todo lo que ella bajó de peso, ella decida quedar embarazada. Pero ¿hay algún riesgo de que si ella queda antes pueda dañarse el proceso de la cirugía? No. No, ella lo mismo, volvemos a lo mismo, siempre y cuando tenga el soporte soporte. nutricional y de su ginecólogo, puede quedar embarazada. Hemos tenido un caso muy reciente. Una paciente duró 4 años para poder lograr quedar embarazada. ¿Se operó? Se hizo un in vitro, quedó embarazada. Ella llegó a mi consulta después que quería operarse, ya tiene su niño, el niño llegó al consultorio. Entonces, la paciente me escribe, yo lo operé hace 4 meses. Entonces, la paciente me escribe diciéndome, doctor, yo nunca me protegía, nunca me cuidaba, y ahora que bajé de peso, estoy embarazada. Y ella preocupada, pero entonces yo, bueno, felicidades. Claro. Lo que le dije, te hubiese cobrado más, si lo hubiese conocido antes de mi in vitro, quizá hubiese quedado embarazada. Y eso es muy importante. Las pacientes que tienen sobrepeso tienen ese síndrome de ovario poliquístico y a veces disminuye la fertilidad en ellas. Sí. Y cuando bajan, ellas pueden Claro, quedar. de una vez. Y eso se puede, rebajar 20 libras con una cirugía bariátrica. Evalúame. Si esa es la puta, no. Claro, Hacer ejercicio. exactamente. Ay, Dios. Señores, ustedes ya saben, pueden seguir al doctor en Barilab. El doctor está en TikTok e Instagram. Ay, sí, Yo lo sigo. Ese doctor, Dios. Para cualquier Yo lo sigo, de consulta, verdad que sí. asesoría, ya ustedes saben. Y recuerden que cuando su piel habla, Nosotras escuchamos. Donde tu piel habla, nosotras escuchamos. Skin Talk Podcast, siempre a tu lado.